buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permites estar en tu presencia, Padre, para adorarte, para aprender más de ti, Padre. Te pido, Padre, que por favor bendigas este servicio, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Padre. Y, Padre, más que nada que nos des mentes abiertas para aceptar lo que tú quieres que el pastor nos diga el día de hoy. Te pido que bendigas este servicio, bendice a mis hermanos y bendice especialmente al pastor que va a estar predicando. En el amor de Cristo Jesús, amén. Mis pies pueden
bendigas a todos los hermanos y a su salud y a la de sus familias, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de los hermanos que nos esté viendo ahorita, Señor, pueda agarrar algo de este mensaje, Señor, y te puedan escuchar a ti, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, familia, buenas tardes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Cuando esta crisis toca territorio amigo, cuando toca territorio local, es decir, cuando afecta a seres queridos, es otra cosa. Si usted me está escuchando y está pasando por momentos difíciles, déjeme decirle que confíe usted en Dios, que tenga fe en Dios, y Él escucha a un corazón cuando está contrito y humillado. Así que, familia, yo los animo a seguir adelante en medio de esta crisis, porque el único que nos puede dar la palabra de consuelo, la palabra amiga, es nuestro Señor Jesús. Estoy más bien leyendo este libro como parte de un trabajo que tengo que entregar, y habla acerca de las palabras. Me llamó la atención esta parte que dice así. El libro es inspirada por Dion de Josh McDowell, que es un escritor cristiano americano de mucho prestigio, y dice: las palabras pueden ser muy poderosas cuando se usan correctamente, pero en el mundo actual me temo que mucha gente utiliza muchas de ellas simplemente para producir un ruido excesivo. Más adelante, en otra parte, dice que Dios usó palabras poderosas para darle a las palabras que Él usó dos cosas: existencia y sentido. Me llamó la atención esa parte donde menciona el poder de la palabra de Dios. Muchas de las palabras las utilizamos todos los días, pero no con el significado que nuestro Señor utilizó cuando el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. ¿Qué les quiero decir? Todos nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra paraíso. Pero la palabra paraíso, en el marco de las Escrituras, tiene vida. En el marco de una conversación no es lo mismo. Y así como esa puede ser cielo, por ejemplo, dentro de nuestra conversación cotidiana ya no es el mismo impacto que cuando lo leemos en la palabra de Dios. A eso pudiera yo agregar dos muy importantes, que sería una, perdón. Cuando lo utilizamos usted y yo, está muy lejos de aquel significado que nuestro Señor Jesús dejó plasmado en sus palabras. El perdón del que Jesús nos habla es tan diferente a como usted y yo lo intentamos. Oh, yo sí perdono, pero no perdono esto. Eso no fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. La otra palabra que se me viene a la mente muy fuerte es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no. A él no lo amo, porque me hizo esto y esto y esto. Bueno, es que ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. Traigo esto en este momento, hermanos, porque mientras no entendamos lo que Dios nos quiso decir en su palabra, no vamos a tener el mensaje de Él. Muchas veces, cuando recibimos un mensaje como puede ser el del día de hoy, primero lo filtramos en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, y después lo queremos aplicar. Y esto no funciona así. Lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra y entender qué es lo que Jesús nos estaba diciendo ahí, no lo que yo entiendo o lo que a mí me gustaría hacer.
Les digo porque la palabra fe es una palabra que en estos momentos de crisis, donde hay gente enferma en la familia, donde hay necesidades delicadas en la familia, eso es algo que necesitamos. Pero la fe, no como yo la entiendo intelectualmente. Probablemente usted me esté escuchando con muchos diplomas y títulos, y usted dice es que la fe no es esto porque alguien dijo, y claro, pudiera haber un argumento intelectual, pero la fe que Jesús nos está hablando es la que hay que poner atención. ¿Qué es lo que Él me quiere decir con fe? Y ese es el mensaje para el día de hoy, de que entendamos el mensaje que nuestro Señor Jesús nos quiso dejar. La fe que mueve montañas. Para esto vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 20 al 25. Y esto empieza cuando van pasando y ven la higuera que nuestro Señor Jesús había maldecido. Pero en el versículo 22 dice, pero fíjense cómo desde un principio este texto nos enseña mucho. Dice, tengan fe en Dios. Escuchen eso, porque si no entendemos tengan fe en Dios, probablemente usted y yo lo estamos usando equivocadamente. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Estoy en Marcos capítulo 11 del 20 al 25, versículo 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para quien también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Este texto parece ser muy sencillo, pero encierra muchas verdades teológicas dentro de ahí, y así lo vamos a ver con el mensaje que Jesús nos quiere dar Él en este texto. Vamos a ver. Hay dos requisitos para poder mover montañas. Nuestro Señor Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe, les aseguro, fíjense, les aseguro, y nuestro Señor Jesús nunca mintió, quiere decir que eso es cierto. Les aseguro que si ustedes le dirían a este monte, como dice esta versión, o montaña, como dice en otro evangelio, si le dicen a este monte, se movería. Les aseguro. Entonces, los dos requisitos para poder mover montañas: uno, tener fe en Dios, y dos, tener expectativas. ¿Cómo lo aplicamos esto? Vamos a ver. Primero, cuando hablamos de tener fe en Dios y expectativas, hablamos de dos cosas. Cuando hablamos de Dios, fe en Dios gira o transcurre de abajo hacia arriba. La fe que yo tengo en Dios. Y la esperanza es la intención de continuar adelante. La esperanza no es así. Esa es la fe. La esperanza es lo que me anima a seguir adelante. Por eso, a un enfermo que está en un momento difícil, lo primero que se le dice es: adelante, vas a salir bien, para que se vea moviéndose hacia adelante, esperanza y teniendo fe en Dios. Fe y esperanza giran, circulan de manera diferente. La fe dice, primero, tener fe en Dios. Parece ser muy sencillo en el versículo 22. Tengan fe en Dios. La fe, como le entendemos que que nuestro Señor Jesús nos está diciendo ahí, tengan fe en Dios,
y seguramente si usted le dice a ese monte que se mueva, lo hará. La fe requiere dos elementos, el objeto y su propósito. Mi pregunta es, ¿su fe de usted en quién o en qué está basada? Déjenme decirles que el objeto de la fe es Dios mismo. Esto tiene mucho significado y pongan atención. La fe no tiene valor por sí misma. La pregunta es, cuando hay una necesidad, usted dice, no, pues yo tengo fe de que va a pasar. Y yo le preguntaría, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿De dónde sale tu fe? Oh, pues, de Dios. ¿Y cómo sabes que Dios puede? Pues no sé. Dicen que puede o pues ahí leí. Ese es el problema. Que muchas veces solamente tenemos la fe como que si fuera un artículo que nosotros lo tenemos y por lo tanto va a pasar, y no funciona así. El objeto de la fe es Dios mismo. Por eso es importante conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, entonces ¿en base en qué está nuestra fe? Eso yo lo escucho mucho. Yo hablo con personas que yo sé que no han entregado su vida al Señor Jesús, que ni siquiera lo aceptan en todo, le dan cabida en algunas áreas de su vida. Aquí sí Dios, pero aquí no entra Dios. Aquí sí entra Dios un poquito, pero aquí no entra Dios. Y luego hablan de fe. Y mi pregunta es, ¿cuál es el objeto de su fe? La fe la tienen como una frase que ya se la aprendieron y la usan. Oh, primero Dios, ¿qué va a pasar? Pero hermano, amigo, ¿cuál es el objeto de tu fe? La fe no tiene valor por sí misma, sino que la fe, el objeto es Dios mismo. Les voy a hablar algo de Mateo 14, del 22 al 31, cuando se adelantan en el barco y Jesús les dice que allá los va a ver del otro lado. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De dónde sale esa respuesta sabia de nuestro Señor Jesús donde le dice, ¿por qué dudaste? Si nosotros nos imaginamos ese momento, cuando Pedro está caminando sobre el agua, dice que había un viento fuerte y las aguas se zarandeaban. Cuando él habló con Jesús y le dijo, si eres tú, dime que yo vaya y yo voy. Y empezó, porque dice la palabra caminó, o sea, sí lo hizo Pedro. Pero en algún momento se dio cuenta de sus circunstancias, de su humanidad, de lo que él era posible o no posible que hiciera. Empezó a ver el agua, cómo se movía, lo difícil que es. ¿Y qué pasó?
quitó la vista del objeto de su fe y puso su vista en sus circunstancias. Y eso es lo que nos pasa en momentos difíciles. Nosotros decimos, bueno, tenemos esta necesidad. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos esto, esto y esto. Oh, sí podemos. Oh, entonces tu fe está puesta en lo que tienes. Y si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde entra la fe. La fe, el objeto de la fe es Dios. No lo que tenemos, no las circunstancias, no lo difícil que es la prueba. Si ponemos nuestra mente en esa circunstancia, nos vamos a hundir. Usted si está pasando por una adicción, déjeme decirle, usted ponga su fe no en la medicina ni en todo eso, son herramientas que Dios va a utilizar. Ponga su fe en Jesús, que Él la va a ayudar. Si usted está enferma en estos momentos, déjeme decirle, las medicinas son necesarias, todo eso lo va a ayudar. Va a ser, Dios usa todo eso y ponga su fe en Él, porque Él rebasa lo que la medicina puede hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vista en el objeto de nuestra fe, que es Dios, estamos seguros. Cuando ponemos nuestra vista en las cosas que nosotros podemos hacer, ahí es donde estamos inseguros. Ahora, ya sabemos que el objeto es Dios, no nuestra fe. Porque incluso cuando dicen, ¿qué es lo que te está pasando? Oh, yo tengo esta necesidad. Oh, ten más fe. Eso está mal. Porque como quien dice, es como una receta de cocina. Pues ponle más sal, o ponle más agua, o ponle más jitomate. Oh, y con eso se soluciona. Sí, con eso se soluciona. Con que le pongas más se soluciona. Aquí no es así. El que tiene fe, tiene fe. Entonces, más bien, fortalece mi fe, Señor, porque siento debilitarme en este momento. Hazme fuerte en la fe, pero no es de que le pongo más fe, porque no es como ponerle más jitomate a la comida. Cuando ya tenemos el objeto, ahora el propósito, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito cuando tú tienes una necesidad? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo oras tú al Señor? Porque ahorita vamos a ver que la fe, la comunión y la oración son esenciales. Mucha gente no tiene comunión con Dios y quiere que le conteste sus oraciones. ¿Cómo puede pasar eso? Eso no puede pasar así. El propósito es mover montañas. Fíjense, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quédate ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto es muy importante. La forma de comunicarse nosotros con Dios es por medio de la oración. La forma en que Él nos contesta es por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay horóscopos, rayos, estrellas, ruidos, no hay nada de eso. Yo oro al Señor por medio de la oración y Él me contesta por medio de su palabra. Por eso muchos no saben cuál es el propósito en su vida, porque no leen la palabra de Dios. No la leen. Y el propósito de nuestra vida está aquí. No hay otro lugar. Y Él lo revela a cada uno por separado. Podemos leer el mismo versículo usted y yo y va a tener un diferente significado, porque Dios le habla a uno, sus palabras, ¿se acuerdan de lo que yo hablé al principio? Sus palabras tienen vida, pero tienen vida para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo en alguna ocasión que prediqué en un evento de una escuela que iba a ser el primer día de clases del seminario, me invitaron a predicar, y yo hice un mensaje para animar a los estudiantes. Me acuerdo que cuando terminó el evento y ya bajé y yo ya iba de salida, me alcanza un hermano y me dice: pastor, muchas gracias por su mensaje. Ya sé qué voy a hacer con mi matrimonio. Y yo me quedé y dije:
¿En qué momento el Señor le habló de su matrimonio? Yo no sé. Pero el Señor puede hacer eso. De que un mensaje cobra vida individual para cada uno de nosotros. Por eso es importante que pidiéndole en oración, le hablemos con Él. Ese es el problema cuando pedimos en oración. Porque muchas veces no sabemos pedir. Muchas veces pedimos cosas que no son buenas para nosotros. O que está demostrando un corazón egoísta. La oración cuando usted, espero que usted ore, no que rece, eso es otra cosa que nada tiene que ver con esto. Oración es cuando uno habla con Dios, no cuando uno repite y repite, eso no. Cuando uno habla con Dios. Esa relación íntima que el Señor busca con nosotros. La oración, cuando uno empieza, tal vez usted diga, pastor, es que yo no tengo mucha experiencia en esto. No se preocupe. El Señor es excelente para llevarlo a uno de la mano. Usted empiece y Él le va a ir dando las palabras y le va a revelar Él cosas que usted jamás se había imaginado, como muchos ya lo hemos experimentado en nuestras vidas. La oración, ese tiempo que uno pasa en intimidad con Dios, que puede ser en el rincón de su casa, en el rumbo al trabajo, antes de acostarse, cualquier lugar, eso no importa. Lo importante es el momento que usted le dedique a Dios. Esa oración permite que haya comunión con Él. Yo, por ejemplo, tengo amigos que no necesitan mucho para marcarme un texto y estamos hablando ya. Y hay otros que no tienen esa confianza, porque no se ha establecido esa relación. Pero cuando uno es amigo de alguien, no cuesta entablar esa conversación. Usted tiene sus amistades, yo tengo las mías y sabemos que cuando hay una relación sincera, la comunión es fácil, es diferente. Esa oración nos lleva a tener comunión. Y la comunión con Él nos produce fe en Él. No en mi fe que yo tenga, sino porque lo conocemos a Él. Tu fe no va a mover la montaña. Dios la va a mover. Por eso es que la fe debe estar en Él, no en mi fe, no en mi oración. Mi oración es un medio, un camino, pero quien va a mover la montaña, quien va a ayudarme en esa necesidad fuerte, es Él. Esto espero que pueda ser claro en esto. Les voy a dar otra historia. Allá por Wisconsin, en el lado pegado a Canadá y en otros estados, hay áreas donde son lagos en verano, y ahora en esta temporada, cuando llega el fin de año, se vuelven, son lagos, se vuelve, todo se congela, incluso pasan carros sobre ellos. Llegó un amigo de otro estado y le dice, vamos a pescar al lago, que ahora está cubierto de hielo. ¿Cómo se hace eso? Se hace un hoyo, metemos la caña y abajo está el lago. ¿Ya? El amigo venía, empieza a caminar y empieza a oír que se empieza a oír ruidos de quebrarse el piso. Tiene miedo porque no conoce el lugar y se regresa. El otro, el que sí conoce el lugar, oye el ruido, no le importa, sigue caminando, hace el hoyo y se pone a pescar. Pregunta, ¿qué fue lo que sostuvo al que sí llegó a pescar? Usted me va a decir, ¿su fe? No. Lo que lo sostuvo fue el hielo. Él conocía el hielo y sabía que el hielo no se iba a quebrar. El que conoce a Dios sabe que puede con su problema. El que conoce a Dios le dice, no te preocupes, hermano, vamos a pedirle a Dios, porque Él sí puede. Él conoce el hielo, Él vive en el área y dice, vente, no te preocupes, aquí van a pasar carros, contigo no pasa nada. Pero el que no lo conoce tiene miedo porque no tiene esa confianza
en el hielo. Lo mismo pasa cuando no tenemos una fe en Él. Nuestros recursos se acaban y entonces andamos miedosos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Si tú confías en Dios, no vas a tener miedo. Porque aún la peor decisión que pudiera haber, el peor desenlace en sus manos, es el mejor, siempre. Pero eso es cómo funciona la fe. La fe requiere comunión y la comunión requiere oración. No es al revés, sino se empieza así. Es decir, si yo tengo fe es porque yo tengo comunión con mi Señor. Nosotros como familia tenemos un momento de devocional. Cada uno lee su palabra. Yo tengo mis tiempos de estudio, de oración. Esa comunión que hay viene de una fe que yo tengo en mi Señor. Y lógicamente que eso me lleva a momentos de oración donde estoy con Él. Cuando una situación viene difícil, no digo que no tengo temor. Tengo a veces dudas, pero me acuerdo de quién es Él, de acuerdo que conozco el hielo, y se refuerza mi fe. Me vuelvo fuerte y digo, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar aquí. Uno, tener fe en Dios, y la otra es tener expectativas. Dice, les aseguro que si le dicen ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Dice, por eso les digo, crean. Mi pregunta es, cuando tú oras al Señor, ¿tú crees que el Señor puede con tu problema? ¿Tú crees que el Señor es más grande que tu problema? ¿O tú crees que tu problema es tan grande que Dios no puede con él? Porque muchas veces eso es lo que pasa. De que nosotros creemos en un Dios chiquito. O muchos tristemente creen en un Dios crucificado y que está sangrando. Eso no es, ninguna de las dos es correcta. Yo creo en un Dios que está vivo. Fue crucificado hace más de 2000 años, pero la cruz está vacía. Mucho menos Él está sangrando. No, la cruz está vacía y Dios está vivo. Pero entonces en nuestra mente hay una lucha de entender esa parte. Crean, es la palabra clave. Ahora, cuando nosotros tenemos expectativas, usted y yo, todos tenemos sueños, expectativas, planes para el próximo año, personales, de profesión, de trabajo, en el negocio, en su buffet, con los hijos, en su matrimonio. Todos tenemos expectativas. Las expectativas incluyen 3 áreas. Incluyen las emociones, que es lo que deseamos. Incluye la voluntad, que es lo que pedimos. E incluye el espíritu, que es lo que creemos. Esto es muy importante, hermano. Amigo, si nuestras expectativas no incluyen correctamente estas 3 áreas, déjame decirte que Dios no va a utilizar algo que te lastime a ti o que lastime a otros. Dios no va a hacerle mal a alguien para que te haga contento a ti. ¿Quién eres tú para que el Señor te tenga contento a ti? ¿Tú crees que para tenerte contento a ti le va a quitar al otro algo que es de ellos? ¿O tú crees que para tenerte contento le va a tapar algo que está mal para tener contento a ti? No. Yo así creía y así, ¿cómo se dice? Inocentemente mi oración era, pensando en que el más importante era yo, hasta que me di cuenta que nuestro Dios es justo. Y Él no va a permitir que para tenerme contento a mí, le haga mal a otro. Claro que no. Por eso es que cuando yo le pido a Dios algo, tengo que estar seguro de que mis deseos sean de acuerdo a su voluntad.
de que lo que pida tenga una relación con lo que yo hago, y espiritualmente, que todo lo que yo pida tiene que ver con los deseos de mi Señor. Cuando hacemos esto bien, entonces no nos cuesta pedir. Pero el problema está en que pedimos mal. Dice Santiago capítulo 1, 6 y 7, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas tantito aquí, tantito allá. Tantito sí creo, tantito no creo. Ahora quiero seguir a Dios, mañana ya no quiero seguir a Dios. Ahora quiero leer la palabra, mañana ya no quiero leer la palabra. Ahora quiero perdonar, mañana ya no quiero perdonar. Ahora quiero amar, mañana no quiero amar. No, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Acuérdense que Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento. Tengamos cuidado con lo que pedimos. Estamos en crisis. Tenemos fe en que pasen cosas buenas, pero mi pregunta es, ¿lo que tú haces está de acuerdo a una comunión con Dios? Porque tenemos que ser hombres y mujeres íntegros, de carácter, que lo que digamos es lo que hacemos, no que seamos unas personas en un lugar y diferentes en otro lugar. Cuando dice la palabra sin dudar, destaca no el conocimiento teórico, porque yo te puedo decir, yo no dudo porque el diccionario dice, o porque hay un libro que dice, o porque tengo un amigo que dice. No es ese conocimiento teórico, sino la conducta piadosa. Sin dudar, Señor, ayúdame en este momento. Ahorita vamos a ver un texto donde lo explica. Ayúdame en este momento. Te necesito, Señor. Y sé que tú lo puedes hacer, no porque me lo dijo alguien, lo sé porque está en tu palabra y porque me lo has demostrado muchas veces, de que tú puedes con todo, Señor. Yo te pido que mis deseos vayan de acuerdo a tu propósito. Y si no van de acuerdo a tu propósito, Señor, yo acepto lo que tú digas que se haga. ¿Estamos dispuestos a hacer esa oración? ¿O creemos que Dios es una especie de servidor que le pido y me da? Le pido y me da. Le pido y me da. No. Él no está para complacer a nadie. Él no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Él es soberano. Él es el que decide. La fe verdadera no se basa en evidencias de nuestra experiencia, sino en la seguridad divina. Y escúcheme, es un regalo de Dios. Oh, sí. No crea usted de que diga, ahora voy a leer mi Biblia todo un año y en un año voy a tener una fe grande. No, es un regalo de Dios. Por eso cuando uno ora, dice uno, Señor, dame esa fe que tú quieres que yo tenga en ti. Señor, guíame para que yo crezca de acuerdo a lo que tú quieres de mí. Aquí hay un ejemplo en el Antiguo Testamento del rey Josafat. Preciosa escritura, a mí me encanta esta escritura. Dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 12. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Fíjense, atemorizado Josafat, o sea, había miedo. Josafat era un rey de Judá, creyente del Dios poderoso, pero aún así dice atemorizado, porque todos nosotros tenemos temores. Todos nosotros cuando llega la crisis podemos sentir un poco de duda.
Pero el Señor nos dice, no tengas miedo, Nicolás. Siempre Él nos dice a tiempo. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. Fíjense, ese es un consejo sabio. Cuando Josafat tuvo miedo, él era rey, tenía sus ejércitos, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Consultó al Señor. Lo primero que hizo fue consultar al Señor. Y yo le digo, si está usted a punto de tomar una decisión, a punto de hacer un negocio, a punto de hablar con alguien importante, primero consulte con el Señor. Dígale, Señor, yo voy a ir, pero no quiero ir solo. Quiero que vayas conmigo. Dime qué hago. Dime, joven, que usted está yendo a la universidad, decidiendo qué carrera va a escoger. Consulte a Dios. Él le va a ayudar porque Él quiere lo mejor para usted. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Ya que está platicando con él, le dice en el versículo 6, Señor, fíjense su diálogo que tiene con Dios, Josafat. Por eso hace rato hablábamos de la fe, la comunión y la oración, porque son elementos que van pegados. No se puede quitar la comunión, por ejemplo. Un cristiano tiene comunión con Dios por medio de la oración, la alabanza, la lectura de su palabra, el ayuno. Hay muchas formas de tener comunión. Fe, comunión, oración. Cuando está platicando con Dios, Josafat le dice, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Luego en el versículo 7 dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú? Nuevamente le vuelve a decir. ¿Qué es lo que ven en este diálogo? Que Josafat lo conocía a Dios. Que Josafat tenía momentos especiales donde decía, Señor, ¿qué no te acuerdas que tú estuviste conmigo ese día? Yo cuando tengo mis oraciones con el Señor, le digo, Señor, tú estuviste conmigo aquel día cuando yo estaba en la clínica. Y Señor, tú estuviste conmigo cuando mi familia venía para acá. Y Señor, tú estuviste conmigo cuando el trabajo se me dio. Y Señor, tú estuviste conmigo cuando no había nada sobre la mesa y tú proveíste. Y Señor, y tengo mi comunión con el Señor, que cuando llega la prueba, la fe está firme porque yo lo conozco. No fuiste tú, Señor. No fuiste tú, Señor. Eso es la comunión con Dios. Y eso nos trae fe en Él. No de que yo crea. En Él, el objeto de mi fe. Y dice Josafat en la misma conversación, el versículo 11, mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas? Fíjense cómo le habla a él, como un amigo, como un padre. ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Su petición es justa. ¿Se acuerdan cuando nuestras expectativas, lo que creemos, lo que es correcto? ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros, fíjense otra muestra de la humanidad de Josafat. Al primero dice que atemorizado estaba. Ahora dice, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que vienen a atacarnos. No sabemos qué hacer. Yo no sé si usted en algún momento se ha visto en esa situación donde dice, Señor, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi carácter, no sé qué hacer con mi situación financiera, no sé qué hacer con mi adicción. Esta parte del rey Josafat, primero dice que atemorizado consultó al Señor. Muchos atemorizados checan el horóscopo, o atemorizados checan con el primo, o atemorizados checan con el que les da el avión porque ahí van a estar seguros. No, consulte con el Señor. Acuérdese de cuando Él estuvo con usted. No fuiste tú, no fuiste tú. Señor, tú estuviste. Acuérdense de todo eso. Y ahora, dice el rey Josafat, en ti
hemos puesto nuestra esperanza. Esta es la fe, la esperanza de seguir adelante y victoriosos. En ti hemos puesto nuestra esperanza. En tiempos de crisis, ¿dónde pone usted su esperanza? Oh, yo estoy orando. O sea, ¿usted cree que porque usted ora va a pasar? No. Su oración es importante, pero su fe debe de estar en Él. Él es el objeto de su fe. La fe en Él para moverse adelante. Señor, en ti he puesto mi fe y mi esperanza es de que yo voy a estar restaurada. En ti pongo mi fe y mi esperanza es de que un día voy a caminar libre de esto que me está cargando en mis espaldas. Lo que Dios nos dice en las batallas, lo primero que nos dice Dios, no tengas miedo. Lo repite más de 365 veces en la Biblia. Los teólogos piensan que si es una para cada día, no sabemos. Lo que sí sabemos es de que Dios sabía de que íbamos a tener miedo muchas veces. Yo no sé si usted tenga miedo ahorita, pero déjeme decirle algo. Que el miedo solo existe en la mente. El miedo no existe físicamente. El miedo solamente existe en su mente. Por ejemplo, viene una entrevista de trabajo y usted tiene miedo porque hay gente que tiene más potencial que usted. Eso solamente está en su mente de usted. Usted preséntese seguro. Tiene miedo por lo que viene en esta conversación con alguien que es un asunto importante. El miedo solamente está en su mente. Dios nos dice, no tengas miedo. El miedo nunca cambiará tus circunstancias. El hecho de que diga, tengo miedo o no tenga miedo, eso no va a cambiar la realidad. Simplemente va a cambiar cómo usted va a actuar y cómo usted va a enfrentar la situación. El miedo no va a cambiar las circunstancias. Si usted va a tener una reunión, algo importante y tiene miedo, tenga miedo o no tenga miedo, la realidad es la realidad. El miedo nunca cambiará tus circunstancias. Ahora, el miedo tolerado es una fe contaminada. ¿Qué quiero decirles? Que si usted dice, no, pero yo no tengo miedo. Pero en el fondo usted sí tiene miedo. ¿Sabe qué? Esa fe que usted habla no es real. No es sana. Ni siquiera es saludable tener algo así. No. La fe es un absoluto como la verdad. O la tiene o no la tiene. ¿Tiene fe o no tiene fe? Bueno, tengo fe, pero con un poquito de miedo. Esa no es fe. Yo no sé qué sea. El miedo tolerado es una fe contaminada. El miedo nunca conquistará al enemigo. La seguridad sí. La confianza sí. La preparación sí. La oración sí. Pero el miedo nunca conquistará al enemigo. Entonces, ¿qué nos dice Dios en las batallas? 1, no tengas miedo. 2, la batalla no es tuya, sino es mía. Dejen que el Señor lo haga. Si usted ya vio que humanamente usted ya no puede, déjeselo al Señor. Dice Proverbios 21:31, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Proverbios 21:31. Señor, yo no puedo. Dime qué es lo que tengo que hacer, pero te dejo a ti la batalla, porque yo ya no puedo. Les puedo decir cuántas veces en mi vida yo le dije al Señor, yo ya no puedo. Real en mi vida. Y el Señor dio la victoria. Pero ¿saben qué? La victoria no es mía. La victoria es de mi Padre Celestial. De Él es la victoria. Y el día en que yo la quiera tomar como propia,
que mejor me quite de su lado, porque todo lo que yo soy y lo que tengo y lo que me ha dado son victorias de Él. Por eso es que mi fe está en Él. Y por eso es que cuando hay miedo y temor y duda, yo pongo mis ojos en lo alto y digo, no fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú, porque yo lo conozco a Él. La batalla no es tuya, sino mía, dice el Señor. Y por último, enfrenta al enemigo con confianza, no con miedo. El miedo nunca va a vencer al enemigo, la confianza sí. La preparación sí, la oración sí. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes de la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55, 10 y 11. Este mensaje que usted está escuchando es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un objetivo con todo aquel oído que le escucha. La única forma de evitar que se cumpla el propósito de Dios es que uno le cierre el corazón a Dios. No quiero nada de ti. No quiero nada de ese mensaje. Pero cuando uno abre el corazón y dice que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, su palabra dice que como trae vida a la semilla y germina, y así dice, no vuelve vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Yo recuerdo el primer mensaje que yo escuché en mi vida. Me acuerdo un miércoles en la tarde, y ese mensaje me cambió. La palabra, ¿se acuerdan cuando al principio hablé de la palabra, cuando nos acostumbramos a muchas palabras mundanas, pero que no le damos el significado divino cuando viene de Dios? Ese día era palabra de Dios, y esa palabra empezó a cambiarme a mí, y ha sido un caminar que toma tiempo seguir madurando en el Señor, pero ahora mis ojos están en Él. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Efesios 2:8. Cuando personas como yo les podemos hablar de fe, déjenme decirles que nada tiene que ver con el intelecto, nada tiene que ver con las posesiones materiales. Si la tengo, es un regalo de Dios y es un agradecimiento para mi Señor. Por eso, Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos la firme esperanza de lo que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo espero, hermanos, amigos, yo no sé qué es lo que está pasando usted el día de hoy, ahí en su casa. Tal vez se sienta sola, pero déjeme decirle que Dios, cuando uno lo busca de corazón, Él está con uno. Es importante que nuestra fe esté en Él, no en mis oraciones, no en mis peticiones, o porque me creo muy justo y que todo lo merezco, o porque no he hecho nada malo. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno bueno, así que usted y yo calificamos para el otro grupo. Yo lo animo, hermano. Yo no sé usted, pero a mí esta palabra me llena de vida, de confianza. Sigue mi fe puesta en Él y tengo esperanza de lo que viene adelante. Dios los bendiga, y yo espero que al terminar este mensaje usted lo pueda aplicar esto en su familia, en su matrimonio, en su enfermedad, en todo lo que usted esté pasando. Mis oraciones para que usted, amigo, hermano, estén bien.
esperando un mejor tiempo para un día reunirnos como iglesia para leer, escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Hasta luego. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que no es historia, sino es algo que lo utilizamos el día de hoy, Señor. Gracias porque nos da esperanza de seguir adelante, siguiendo poniendo la fe en ti que eres fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.